Hola, sean bienvenidos a Mundo 2020, nuestro programa de análisis aquí en Cuba Visión Internacional. Nuevo orden internacional, una frase que como otras en política y sociología internacional pudiera resultar manida en determinados momentos, pero que hoy reviste particular importancia debido a la deriva hegemónica que pretende imponer el occidente colectivo sobre el resto de la humanidad. Concluida la llamada Guerra Fría y el enfrentamiento este-oeste, aparentemente, pues para muchos analistas acontece una posguerra fría, surge en el transcurso de las dos últimas décadas un nuevo diálogo llamado Sur-Sur, dirigido a abordar desde el antes llamado Tercer Mundo el cómo contrarrestar las asimetrías norte-sur. ¿Existen alternativas posibles para un nuevo orden internacional? ¿En qué momentos se encuentra la humanidad actualmente? ¿Hacia qué tipo de mundo queremos y debemos ir? ¿Qué propuestas llegan desde el hoy llamado sur global para asumir tales empeños? Sobre ello y más vamos a hurgar con Mirada 2020 junto a nuestro invitado, el profesor Pavel Alemán, del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Acompáñenos. Bienvenido, Pavel, una vez más a Mundo 2020. Gracias por aceptar nuestra invitación. El tema que nos trae hoy: durante la Segunda Guerra, mitad del siglo XX, Pavel, la humanidad asistió a un enfrentamiento entre dos polos resultantes de la Segunda Guerra Mundial. El llamado Primer Mundo o Mundo Libre, que fue liderado por Estados Unidos, supuestamente Mundo Libre, y el Segundo Mundo o Bloque Comunista, que estaba encabezado por la entonces Unión Soviética. Ese enfrentamiento, conocido como la Guerra Fría, dejó casi por descarte un gran conglomerado de países que en 1952 fue llamado por el demógrafo francés Alfred Saui como el Tercer Mundo. Ahí se incluyeron todos aquellos países de América Latina, África, el Caribe, Asia, también Oceanía, que no hacían parte de ninguno de esos otros bloques al que te hice mención, incluidos aquellos territorios coloniales y dependientes que existían todavía en esa década del 50 del siglo pasado. Podemos tomar estos elementos como significativos para analizar el actual orden internacional existente, cómo respondió ese tercer mundo a citas como, por ejemplo, la conferencia de Bandung en 1955, de Belgrado en el 61, la tricontinental de La Habana. ¿Cómo respondieron a través de esas conferencias a toda esta situación que existía en ese momento en la humanidad? Oye, te agradezco primero la invitación que me hace el programa. Mira, es muy paradójico pensar precisamente en esa confrontación entre dos bloques ideológicamente situados en orillas diferentes, y sobre todo porque esa definición de tercer mundo se da precisamente en un momento en el que está en curso probablemente el primer conflicto armado que se reconoce como guerra dentro del marco temporal de la Guerra Fría, que es el conflicto que se da en la península coreana. Ahora, te decía que es paradójico también porque fíjate que en ese año todavía existía una buena parte de los territorios coloniales. Y que van en el transcurso de los finales de los 50 y a lo largo de los 70 e incluso hasta inicio de los 70 a transitar por un proceso de descolonización que en algunas ocasiones va a ser promovido incluso desde las propias metrópolis para darle una solución política a lo que estaba sucediendo, pero también va a transitar por cruentas guerras de liberación nacional en la que el resultado final precisamente es el surgimiento de nuevos estados nacionales. Como tú muy bien mencionas, las reuniones de lo que se ha conocido después como los no alineados, se intentó distanciar precisamente de ese enfrentamiento entre esos dos grandes bloques que fueron, por un lado, el mundo occidental encabezado por Estados Unidos con su alianza militar, que era la OTAN, aunque también conformó otras alianzas militares en otras regiones, pero también, por el otro lado, la Unión Soviética, lo que fue el Pacto de Varsovia. Ahora, aquí cabe también decir otra cosa. Estamos hablando de una época en la que no hay un enfrentamiento directo entre las grandes potencias, pero sí se dirimen sus posiciones a lo largo de todos los conflictos armados,
locales que se van a dar en otras regiones del mundo, particularmente en la periferia, en eso que conocemos el tercer mundo. Y estas conferencias, yo creo que no solamente marcaron una distancia frente a ese enfrentamiento, sino que por el otro lado trataron de darle un espacio precisamente a los movimientos de liberación nacional y a los estados nacionales recién constituidos. Por supuesto, una vez que eran liberados de esa condición de colonia. Pero Pavel, con la desaparición entonces de esa confrontación este-oeste en la década de los 90, supuestamente desaparición, el occidente colectivo intenta imponer entonces un control unipolar que, iniciado este actual siglo XXI, comienza entonces a darle también fuerzas a que ese llamado entonces tercer mundo resurja con la construcción de un nuevo diálogo sur-sur opuesto a esos intereses hegemónicos de Occidente, con una identidad horizontal de cooperación interregional precisamente entre todos esos países de Asia, África, América Latina, que ha dado pie al concepto de sur global. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que otros elementos conceptuales puedan también tenerse en cuenta como parte de este proceso? Bueno, yo creo que hay que señalar en primer lugar que efectivamente cuando desaparece el llamado campo socialista, la alianza militar que habían construido con la Unión Soviética como eje articulador, que era el Pacto de Varsovia, e incluso la propia desaparición de la Unión Soviética, se crea un vacío de poder muy importante en las relaciones internacionales. Y ese vacío rápidamente es ocupado por Estados Unidos y sus principales aliados. Esto es una realidad y el tema es que el llamado momento unipolar, duró apenas casi unas 2 décadas. Casi no llegó a las 2 décadas. Casi no llegó a las 2 décadas. De hecho, Richard Haas tiene la visión de que se crea lo que él llama momento de no polaridad, por allá por el año 2008. Ahora, efectivamente, en otras regiones de ese sur global se comienzan a construir instituciones de carácter regional o subregional, precisamente para articular los esfuerzos de esos estados nacionales, que cada uno de ellos por separado tiene muy poco peso específico en las relaciones internacionales, en el comercio internacional, pero articulados en estas instituciones subregionales o regionales sí tienen, digamos, una mayor capacidad desde el punto de vista de la negociación política e incluso a la hora de firmar acuerdos de comercio. Esto ha ido avanzando paulatinamente. Ha habido propuestas interesantes, por ejemplo, como la de la creación, en el caso de África, de una moneda común. Esa propuesta incluso quien la originó fue el ya desaparecido dirigente político libio Gaddafi, Muammar el-Gaddafi. Y probablemente parte de la intervención militar extranjera que se dio en Libia tiene que ver con esto también, ¿no? Con el peligro de que África ganara Tuvieron un resurgir mayor. Mayores espacios de autonomía frente al resto del mundo, ¿no? A la vez que aumentaban los vínculos de interdependencia entre sus naciones. Yo creo que esto hay que resaltarlo. Es decir, la creación de este tipo de instituciones en otros entornos geográficos precisamente ha acelerado la creación de vínculos de interdependencia creciente entre esos países y por lo tanto ha consolidado una visión matizada precisamente por lo cultural, lo geográfico y los intereses compartidos que tienen esos estados. Del sur. Hicimos referencia a la conferencia de Belgrado en 1961 y añado ahora también, que lo recuerdo, la creación en el año 1964 del G77, actualmente conocido como Grupo de los 77 y China. Para preguntarte entonces, Pavel, sobre el papel actual y el significado que encierran ambas organizaciones, a mi modo de ver, muy importantes en las acciones e iniciativas que en estos momentos tiene ese sur global. Mira, si fuéramos a ver la importancia que tiene ese sur global, pensemos por un momento en la cantidad de votos que agrupa no solamente los países que componen al movimiento no alineado, sino también al G77 en espacios multilaterales como son el sistema, el entramado de organizaciones que pertenecen al sistema de las Naciones Unidas. Es decir, es muy importante la presencia de esos estados
en la Asamblea General y también como una voz que permite, más allá de las decisiones que se toman en el Consejo de Seguridad, proyectar una posición común en torno a temas que son trascendentes y que son urgentes en la agenda internacional y que lo estamos viendo en estos días. Por ejemplo, el agravamiento del conflicto que existe entre Israel y el pueblo palestino en sentido general, para abarcarlo, digamos, no solamente la Autoridad Nacional Palestina, sino el pueblo palestino, porque hay otras organizaciones que también pertenecen a él. Y ha sido una posición, por ejemplo, muy diferente de la de un grupo de potencias occidentales y fundamentalmente de Estados Unidos. Eso implica, entre otras razones, que se repiense en la posibilidad de modificar el comportamiento, los patrones de algunas organizaciones y en particular, por ejemplo, en el caso del Consejo de Seguridad, en lo relacionado con el derecho al veto que tienen algunas potencias que fueron las ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Pavel. Creo que es muy sólido todos los argumentos que nos has dado, pero nos quedan algunas interrogantes pendientes. Te invito entonces a ir a una pausa y en instantes estaremos de vuelta acá en Mundo 2020. Me gusta viajar al pasado para hacerle preguntas. Contradicciones que llegaron a convertirse a veces en verdaderas pugnas. ¿Quién podía detener a la mujer? En el largo camino de la independencia. La historia es una fuente para aprender de los errores que nos antecedieron. El término sur global comenzó a extenderse apenas iniciado el siglo XXI, incorporando dentro de él no solo los países del otrora tercer mundo, sino también aquellos espacios geográficos del norte caracterizados por relaciones de explotación y carácter neocolonial, concatenados en torno al surgimiento de nuevas agrupaciones de estados donde los países emergentes han logrado superar la desorganización que antes silenció su voz en los debates de la política global. Es así como en el transcurso de las dos últimas décadas y hasta la fecha, no solo surgen nuevos poderes emergentes como el grupo de países BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, obstáculos casi infranqueables para el occidente colectivo, sino porque el sur global en su conjunto ha mejorado considerablemente su posición y liderazgo y muestra cada vez más avances gracias a la cooperación sur-sur. ¿Qué visiones o propuestas emergen desde el sur para un nuevo orden internacional? ¿Cuáles destacan o sobresalen? ¿Es realmente sólido el impulso a un mundo multipolar? Con estas y otras interrogantes continuamos la emisión junto a nuestro invitado, el licenciado Pavel Alemán. No se vayan. Estamos de vuelta con Pavel Alemán, profesor del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Pavel, habíamos concluido la primera parte hablando de la importancia del G77, el grupo de países no alineados, el impacto que tienen en el sistema de las Naciones Unidas, o sea que es una importancia relevante. Pero ahora quisiera comentarte, diversos politólogos y economistas apuntan a que este sur global, en el que están todos los países de los que ya habíamos comenzado a hablar, es un lugar donde nuevas visiones del mundo están emergiendo y donde la sociedad global política y decolonial, o sea, eliminado todo lo colonial, se está consolidando. ¿Cómo valoras ese enunciado? ¿Qué visiones o propuestas están emergiendo desde el sur y merecen ser conocidas e incluso destacarse? ¿Sobresalen cuáles a tu juicio? Yo voy a retomar algo de la pregunta anterior para poder comenzar. Mira, a mí me parece que es de una extraordinaria importancia que el G77 tenga como un asociado importante a la República Popular China. La República Popular China tuvo que reconstruirse después de la ocupación militar japonesa que se dio en la Segunda Guerra Mundial, en la segunda mitad del siglo XX, pero además luego de la guerra civil que hubo
entre dos sectores muy opuestos, uno de los cuales todavía subsiste. La guerra civil interna. Claro, uno de los cuales subsiste hoy en día en la isla de Taiwán. archipiélago de Taiwán. Ahora, a mí me parece importante la presencia de China. ¿Por qué razón? Nosotros vemos a China como un país que es una potencia global con un alto desarrollo científico, tecnológico, pero también se da aquí otra cuestión. No son los mismos los niveles de desarrollo en todo el territorio chino. Correcto. Hay determinadas asimetrías, sobre todo en relación con el alto desarrollo que existe en la franja costera, que es la que está conectada con el comercio global, y el territorio continental de China, sobre todo el más occidental. Entonces, quizá eso lo asemeje en cierta forma a los países que componen el G77, donde también existen grandes asimetrías de desarrollo, particularmente entre las zonas más urbanizadas con cierto desarrollo industrial y las zonas más retiradas, que son zonas agrarias. ¿Te parece entonces que esa labor interna que está haciendo China para ir eliminando gradualmente las asimetrías dentro de su propio Estado podrían servir de ejemplo, y no solo de ejemplo, sino de métodos para también avanzar en el resto del sur global? Yo diría que cada país tiene sus propias realidades y no se puede traspolar automáticamente las experiencias de otros, aunque seguramente encontrarán referentes que son válidos. Pero lo más importante de todo esto es que si se pretende transformar las relaciones internacionales, sobre todo la forma en que ha sido estructurada las relaciones de poder, evidentemente hay que contar con este grupo de naciones que me parece que son la mayor parte de los países que pertenecen, y claro, y que agrupan a la mayor cantidad de población que hay en el mundo. En el mundo. Pavel, uno de los principales llamados actuales desde el sur global es la refundación, precisamente, y habías introducido el tema desde la primera parte, del sistema de las Naciones Unidas, en particular de su Consejo de Seguridad, incluido la eliminación del poder de veto que ostentan 5 miembros, 5 potencias. ¿Por qué tal llamado? ¿Por qué tanta urgencia en que debe ser refundado ese sistema de Naciones Unidas y en específico su Consejo de Seguridad? Es que fue un sistema estructurado quizás con la mejor de las intenciones, pero donde se le otorgó un peso especial y un protagonismo a un grupo de potencias que no se puede desconocer, pero que toman decisiones muy trascendentes. Lo vemos, por ejemplo, ahora en el caso de la moción que se presentó en el Consejo de Seguridad para aprobar una resolución para el cese al fuego inmediato en la Franja de Gaza, y un solo Estado, que en este caso Estados Unidos, ha hecho fracasar todo un proceso de diálogo político intenso, de negociación previo a la presentación. Una negociación previa que incluyó a más de 100 estados. Exactamente. Y porque es un asunto que concierne a toda la comunidad internacional. Es decir, la comunidad internacional no puede estar al margen de los graves hechos que suceden en la Franja de Gaza y que tienen como centro a la población civil que es víctima de los bombardeos. Hablo población civil no combatiente. Exacto. Eso hay que resaltarlo. Y sin embargo, un solo miembro de esas Naciones Unidas, en este caso Estados Unidos, fue capaz de paralizarlo y de obstruir que se aprobara. De ahí entonces ese llamado del sur. Claro, esto es lo más reciente. Si nosotros revisamos el comportamiento... Estamos centrándonos en lo más reciente. Claro, si revisamos el comportamiento del Consejo de Seguridad en otros momentos, igual nos vamos a percatar de que existe ese uso del poder de veto por varios de sus Estados miembros que tienen carácter permanente. Pavel, en la última década y media surgieron varias organizaciones que han dado un impulso sin duda alguna a la formación de un mundo multipolar, el empeño en el que se encuentra ahora la mayor parte de la humanidad. Sobre todo China y Rusia, dos grandes potencias emergentes que se han unido a importantes países del sur global como lo son Brasil, la India, Sudáfrica, Irán, en organizaciones como el Grupo de Países BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, entre otras. Hay otras organizaciones quizás un poco menores. ¿Qué importancia tienen estas y todas esas organizaciones para un nuevo orden internacional? Tú has mencionado a los BRICS, has mencionado a la Organización
de Cooperación de Seguridad de Shanghái. Uno igual pudiera incluir en ese listado a la UNASUR, aun cuando todavía está en un proceso de reconstrucción, a la CELAC. Ahora, yo creo que hay una distancia de los años de la Guerra Fría y de los años de ese llamado momento unipolar. Están emergiendo en diferentes regiones geográficas países con características de potencias medias que están ascendiendo en el concierto internacional por su participación, por su imbricación en asuntos que van más allá de sus fronteras y más allá de las regiones donde se encuentran enclavados esos países. Los BRICS están incluso ahora en un proceso de ampliación. Ese proceso de ampliación implica, entre otras cosas, la presencia de nuevos Estados miembros en rutas geográficas estratégicas para el comercio internacional. Implica un acceso a determinados recursos que son considerados estratégicos y que si nosotros vemos, hay algunos de esos Estados miembros que concentran no solamente una capacidad tecnológica e industrial importante, sino que concentran la tenencia de recursos energéticos como el petróleo, el gas natural o incluso el litio. Es decir, esa nueva arquitectura que se está construyendo debe modificar también las relaciones de poder de las que te hablaba ahorita. Es decir, es importante para poder transformar ese orden internacional que muchos consideramos que es injusto y que no solamente tiene que ver con el comportamiento que han tenido algunos países miembros en el Consejo de Seguridad, sino que tienen que ver, por ejemplo, con el tratamiento de un tema que agrava la economía de varios estados nacionales, como es la deuda pública externa, y que es sujeta a presiones por parte del Fondo Monetario Internacional como institución financiera. Es decir, si no se logra transformar esa correlación de fuerzas, ese balance de poder que existe en el escenario internacional, y eso no tiene un reflejo en el sistema de instituciones que componen las Naciones Unidas, va a ser entonces difícil decir que vamos a poder entonces modificar las relaciones actuales. Entonces de ahí la importancia que cobran en estos momentos ese grupo de organizaciones que están emergiendo desde el sur, porque recordemos que aunque haya sido iniciativa de Rusia, de China, que ya eran dos grandes, o que son dos grandes potencias emergentes, cada vez se incorporan más países, o al menos hay varios países que siguen mostrando interés por incorporarse, y son de estas regiones que has mencionado. Yo a veces hago la diferenciación. Yo digo que hay potencias constituidas, como el caso de la Federación de Rusia y el caso de la República Popular China, y hay potencias regionales emergentes, que no solamente yo diría que habría que considerar esos casos que has mencionado, sino, por ejemplo, el caso de Turquía, me parece que es muy importante, el caso de la República de Corea, que me parece que también tiene una presencia notable en el comercio y en la economía internacional, y hay otros estados en que lamentablemente, quizás aunque tengan condiciones para ser potencias regionales, desgraciadamente están pasando por un momento lamentable de sus economías y probablemente de su entorno político interno, como es el caso de la Argentina, ¿no? Es decir, México, por ejemplo, también cumple determinados requisitos y creo que ha aumentado mucho su protagonismo, sobre todo en el escenario latinoamericano y caribeño, pero tiene una relación de interdependencia extraordinaria con Estados Unidos y con Canadá, en ese bloque que es América del Norte. América del Norte. Bueno, muchas gracias, Pavel. Agradecidos por tenerte nuevamente acá en Mundo 2020. Este tema no termina hoy, en otro momento podríamos ampliarlo. Vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta en Mundo 2020. La multipolaridad busca construir un nuevo orden mundial donde no predomine una hegemonía ni una política de sanciones a los países que no se alinean a su agenda, sino promover otro que se oriente a la cooperación, al respeto de la soberanía de los países, promover la descolonización y alentar procesos de desarrollo sustentables.
Síganos en las redes sociales. En sus pantallas tienen nuestras direcciones en Facebook, YouTube y Twitter. Nos vemos en una próxima entrega de Mundo 2020 aquí en Cuba Visión Internacional.